Al escuchar el veredicto del médico, el hombre de negocios condenado se preparó para escribir su testamento. Pero cuando escuchó una extraña conversación entre las enfermeras, mira cómo Isabella está adulando al paciente rico. Probablemente piensa que se casará con él. Amelie, la enfermera, se había estado burlando de la ordenanza durante un mes, quien pasaba todo su tiempo libre atendiendo al paciente en la sala privada. Bueno, ella no es tan estúpida, replicó Charlotte. Aunque, por supuesto, una chica pobre con un hijo de cuyo padre nadie sabe quiere sentar cabeza. Tal vez espera que cuando él se recupere, ella obtenga algo de él. Charlotte apreciaba a Isabella, pero no quería pelear con Amelie. Después de todo, su esposo era el director del hospital. No hay forma de que se recupere, aseguró Amelie. Créeme, sé de estas cosas. Sacarán a Frank Johnson de aquí con los pies por delante. Charlotte solo suspiró. No era asunto suyo. Ella no habría participado en estas sesiones de chismes, pero era bien sabido que cualquiera que no se pusiera del lado de Amelie contra su víctima elegida no duraría mucho en el hospital. Esta vez, Isabella había sido elegida como chivo expiatorio. A Amelie no le gustaban las mujeres con principios y trabajadoras como Isabella, y esta descarada se había atrevido a decirle a Amelie que se estaba extralimitando y que debería recordar que solo era una enfermera, y que los maridos modernos pueden desaparecer fácilmente en los momentos más inconvenientes. Cuando Amelie escuchó esto de Isabella, tuvo un gran berrinche, se agarró el pelo y apenas lograron separarlas. Emily exigió a su esposo que despidiera a la descarada de inmediato, pero afortunadamente él no se puso del lado de su esposa, la chismosa y alborotadora. Aún así, las cosas eran difíciles para Isabella. Ahora, en realidad, esta Isabella es muy sospechosa, continuó Amelie. Vi su historial laboral y te diré, trabajó en hospitales donde pagaban más que aquí, pero nunca se quedó más de 6 meses. Por supuesto, concluyó Amelie. Nadie va a soportar a una perra como esa. Siempre estaba tratando de encontrar alguna información comprometedora sobre Isabella, a quien había despreciado casi desde el primer día. Hasta ahora no había encontrado nada, pero no se daba por vencida. Charlotte fue lo suficientemente sabia como para no discutir. Todo el mundo sabía por qué Amelie estaba tan molesta con la ordenanza. Isabella era mucho más atractiva. Una rubia frágil, con una nube de cabello y rasgos de muñeca, llamaba la atención de todos los hombres del equipo. Incluso el esposo de Amelie miraba a Isabella, con razón, Amelie estaba furiosa. Amelie, aunque no era poco atractiva en sí misma, tenía una naturaleza vengativa y celosa que hacía que su rostro pareciera depredador y desagradable. Era guapa, con cabello rojo y una figura agradable, aunque no muy femenina, sino tonificada. Sin embargo, su arrogancia y confianza en sí misma disminuían seriamente su feminidad. Amelie ni siquiera se daba cuenta de cómo caminaba como si estuviera en un desfile, caminando amplia y confiadamente, y el tono de su voz cada año se volvía más desagradable y estridente. Sus ojos constantemente entrecerrados y desconfiados tenían una red de arrugas a su alrededor, a pesar de que ni siquiera tenía 30 años. Las comisuras de su boca estaban desagradablemente hacia abajo, como las de una anciana, aunque era demasiado joven para eso. El director del hospital, Oliver Kennedy, no estaba teniendo una aventura, al menos no en el trabajo, pero todos notaron que había comenzado a prestar atención a las mujeres, y cuando veía a su esposa, arrugaba la nariz con disgusto. Por supuesto, Isabella no tenía la culpa de eso, nunca coqueteaba con nadie, pero ¿se le podía decir eso a Amelie de una manera que no condujera a una discusión? Por supuesto que no. Así que Charlotte no tuvo más remedio que guardar silencio. Suspiró y se dirigió a la habitación del paciente rico, el que todos pensaban que no tenía esperanza. Era su turno hoy. Isabella ya estaba junto a la cama con su hijo de 6 años. Isabella a menudo lo traía a sus turnos. Todos sabían que su esposo la había abandonado repentinamente hacía 2 años, no pagaba la manutención de los hijos, no ayudaba de ninguna manera,
así que ella tenía que arreglárselas de alguna manera. A veces, Charlotte, que tenía una hija de la misma edad, ayudaba a Isabella con George y a cambio, Isabella a menudo ayudaba con la tarea de su Grace. El apoyo mutuo era importante, aún así, la vida seguía siendo un proceso complejo de supervivencia cotidiana. Nadie juzgaría verdaderamente a Isabella, incluso si realmente estuviera tratando de obtener algo del paciente rico y moribundo. Charlotte ciertamente no lo haría. Ella habría estado feliz de que alguien lograra liberarse de esa rueda de hámster. Gracias, Isabella, por cubrirme, mi hija no se siente bien. No puedo darte mucho, pero aquí tienes algo, le entregó dinero. Oh, no es necesario, Isabella trató de negarse. Tú también me ayudas, insistió Charlotte, metiéndole el dinero en la mano. El orgullo era bueno, pero no en el estado de Isabella. No solo trabajaba como ordenanza, sino que también tenía que alquilar una pequeña habitación a una anciana y para que fuera más barato, cocinaba y limpiaba para ella. No era vida. ¿Cuándo dormía siquiera? Y luego la gente se pregunta por qué las mujeres no confían en los hombres. El esposo de Isabella la había traído del pueblo, se casó con ella prometiéndole que siempre sería ama de casa y su amada esposa, pero al final, Isabella no se llevaba bien con su suegra, quien juzgaba el valor de Isabella solo por el hecho de que no tenía su propia casa, y eso fue todo, la dejaron a su suerte. Tuvo que empezar desde cero. La parte más dolorosa fue que Isabella había vendido su casita en el pueblo por su marido. Con ese dinero, él abrió una pequeña tienda. Habían sido felices entonces, pensando que iban a vivir mejor que antes, pero por supuesto, una vez que su marido comenzó a ganar más, su esposa demasiado simple, que no tenía nada que ofrecer, ya no era lo suficientemente buena para él. Charlotte había conocido a Isabella cuando aún era una ama de casa despreocupada, que vivía en la misma casa que su suegra y su ex marido. Todos pensaban que era la familia perfecta, pero mira lo que pasó al final. La engañaron con su dinero, le mintieron y la dejaron, y aún así, siguen pensando en sí mismos como una familia educada y decente. Isabella, lo siento, tuve que chismear sobre ti con Emily, realmente necesito este trabajo, ¿sabes?, se disculpó Charlotte. Se sintió avergonzada por participar en tal conversación de nuevo, pero no había otra manera. Si no seguías el ejemplo de Emily, podías meterte en problemas. ¿O me iban a casar con Frank Johnson de nuevo? Bueno, ¿qué tiene de malo? Es un tipo guapo, me casaría felizmente con él, así que no es realmente ofensivo, la consoló Isabella. Por supuesto, Isabella no tenía intención de obtener nada del paciente rico y moribundo, solo sentía pena por su amiga. Ella era débil de voluntad, fácilmente manipulada por los trucos de Emily. Bueno, Isabella no era una mala persona, y no había necesidad de esperar demasiado de ella. Era bueno que se disculpara, eso era raro hoy en día. Bueno, entonces invítame a tu boda, dijo Charlotte, contenta de que Isabella no estuviera enojada con ella. Oh, qué boda. No sé si siquiera lograremos salvar a Frank. Su madre claramente está haciendo todo lo posible para deshacerse de él, para que su hijo menor favorito se quede con la herencia, pensó Isabella mientras regresaba a casa. Había escuchado a Brittany Johnson, la madre del paciente, gritándole al director del hospital, exigiéndole que declarara a su hijo mayor incapacitado, pero por alguna razón desconocida, él se negaba, diciendo que era demasiado pronto para tomar tal decisión. ¿Qué familia? Simplemente no puedo entender cómo una madre podría tratar así a su hijo, incluso si no es el favorito. Pero él es quien los mantuvo a todos, luchando desde abajo después de la muerte de su padre, y esta es la gratitud que recibe, le dijo una vez el director del hospital a Isabella. Oliver Kennedy la trataba bien, pero no había ningún significado oculto en ello. Él era simplemente una persona decente, tratando de ser amable con Isabella y tratarla con respeto. Isabella incluso sentía lástima por su jefe, pensando en lo desafortunado que era con su esposa. Emily, por otro lado, consideraba a su marido poco práctico.
Le irritaba cada vez que se negaba a aceptar sobornos por negocios turbios. Oliver, esa Britney no es su madre, es su madrastra. Frank me lo dijo él mismo. Su difunto padre se casó con Britney cuando ella ya tenía un hijo, y la verdadera madre de Frank murió hace mucho tiempo, le dijo Isabella al director. A menudo conversaba con el paciente cuando se sentía mejor, discutiendo diversos temas. Frank le había contado que tenía 12 años cuando murió su padre biológico. Fue entonces cuando su madrastra dejó de fingir y comenzó a atormentarlo. Hizo todo lo posible para mantenerla a ella y a su hermano menor, Donald. Trabajó a tiempo parcial desde su adolescencia. No fue a la universidad, en cambio, trabajó en un taller de reparación de automóviles. Afortunadamente, su padre le había enseñado a reparar automóviles casi con los ojos cerrados. Nunca se casó, había demasiado trabajo. Entonces todo cambió, abrió una cadena de talleres de reparación de automóviles, pero nunca obtuvo el amor que esperaba de su familia. Al menos, fingieron tratarlo bien mientras estaba sano, pero ahora, todo lo que esperaban era su muerte y la herencia. Frank lo entendía todo. Se arrepintió de haber perdido tanto tiempo tratando de ganarse su favor. Sí, el destino a menudo pone a prueba a las buenas personas. Es poco probable que Frank sobreviva. Es una pena, es un buen tipo, dijo Oliver. Le preguntó a Isabella por su hijo y si necesitaba ayuda. Luego se ocupó de sus propios asuntos. Estas conversaciones ocasionales con el director del hospital se habían convertido en una fuente de problemas para Isabella. A su esposa le habían contado versiones distorsionadas de todo, y ahora Isabella estaba siendo expulsada del hospital por todas las enfermeras e incluso por algunos médicos. No había nada que ella pudiera hacer al respecto. Isabella y George caminaron penosamente hacia el autobús. Tenían que regresar a su humilde habitación. La anciana casera, Stephanie Lambert, al principio parecía una mujer amable y bondadosa, pero ahora exigía cada vez más. Subió el alquiler y ahora quería que Isabella no solo limpiara y cocinara, sino que también comprara comestibles. Así que hoy Isabella llevaba una enorme bolsa para ella, tuvo que pasar por el humillante proceso de revisar los recibos. Por supuesto, Isabella nunca engañaría a su casera y no tenía miedo de ser expuesta, pero aún así era desagradable. Estaba claro que necesitaba encontrar una nueva vivienda, pero ¿dónde podría encontrar algo tan barato? Y, sin embargo, Stephanie sintió que podía seguir presionando a la madre soltera, sabiendo que no tenía a dónde ir. Se había convertido en una de esas personas que, cuando sienten que la situación de alguien no tiene remedio, le hacen la vida aún más difícil en lugar de mostrar compasión. Había llegado al punto en que Stephanie comenzó a levantar la voz y a hablar como si Isabella se hubiera contratado como sirvienta y cocinera por un salario escandaloso. Mamá, ¿por qué papá no nos llama? ¿No me va a desear feliz cumpleaños otra vez este año?, preguntó George. La última vez que vio a su padre fue hace un año. Isabella había estado en una situación financiera desesperada en ese entonces. Había intentado pedirle un préstamo a su exmarido, pero él simplemente explotó. Dijo que una mujer debería tener tantos hijos como pudiera alimentar y que él ya tenía una nueva vida. Estaba saliendo con una chica respetable y no había lugar para Isabella y George en su vida. Isabella había amenazado con demandarlo. Se suponía que se reunirían mañana y lo discutirían todo. Tal vez ella obtendría algo de dinero de eso si su suegra no volvía a poner a Morgan en su contra. Pero no había comunicación ni regalos que esperar, su hijo definitivamente no podía contar con eso. Isabella no quería que George supiera lo mal que se portaba su padre, así que respondió a su pregunta evasivamente: verás, George, papá está avergonzado de sí mismo. Es como si hubiera escuchado a la abuela y nos hubiera echado. Pero cuando entre en razón, podremos volver a verlo. Mamá, dile que no estoy enojado con él. Ya lo he perdonado. George estaba sorprendido de que su padre hubiera causado todos los problemas él mismo y ahora estuviera escondido en algún rincón.
Me aseguraré de decírselo, suspiró Isabella. No sabía qué más decir. En casa, por supuesto, el ascensor estaba roto de nuevo. Tuvieron que subir al 6º piso con las bolsas pesadas. ¿Dónde has estado tanto tiempo? Se supone que debo morirme de hambre, le espetó Stephanie a Isabella. Últimamente había empezado a intimidarla, y solo estaba empeorando. En realidad, hay mucha comida en el refrigerador, y no acordamos que tuviera que volver a una hora determinada. No creo que sea mi responsabilidad poner la mesa, sin embargo, Isabella trató de hablar en un tono neutral para no empeorar su ya difícil relación. Mocosa. ¿Se supone que debo comer comida mohosa ahora? ¿Crees que solo porque soy amable y comprensiva puedes usarme todo lo que quieras?, gritó la casera con voz ronca. Esa era una mala señal. Significaba que probablemente ya había bebido. Stephanie Lambert era viuda y le había dicho a Isabella que su marido había muerto durante una de sus discusiones hacía 2 años. En aquel entonces, Isabella la había consolado, diciéndole que no era su culpa, que solo era una coincidencia. Pero ahora la propia Isabella sentía una opresión en el pecho y se dio cuenta de que una anciana tan caprichosa y grosera podía fácilmente empujar a alguien a la muerte. No podías detenerla con palabras amables, una persona educada estaba indefensa en esta situación. Stephanie, vamos a ver qué hay en el refrigerador. Si la comida no está fresca, haré algo, dijo conciliadoramente. ¿Qué? ¿Recordando de quién dependes? Deberías haberlo dicho de inmediato. Stephanie sonrió maliciosamente y le recordó a Isabella que el alquiler subiría el próximo mes. Cuando Isabella había alquilado esta habitación, le había contado su difícil situación, pero en aquel entonces, Stephanie parecía una amable anciana, comprensiva y cariñosa. Ahora, todo lo que Isabella había dicho se estaba utilizando en su contra, y no estaba claro dónde podría encontrar otra habitación barata, no había garantía de que los nuevos propietarios fueran mejores. Isabella cocinó salchichas, recalentó puré de patatas y sacó la ensalada que había hecho ayer. Cenaron aparentemente en paz. Esta vez, la tormenta parecía haber pasado, pero estaba claro que algún día les mostrarían la puerta. Mi vecina me preguntó hoy si alquilaba una habitación. Está dispuesta a pagar el doble. Pero como estás ayudando en la casa, te soportaré por ahora, aunque ciertamente eres una vaga. Pero, de nuevo, todos sois iguales, dijo Stephanie con condescendencia. Isabella no hizo ningún comentario al respecto. Había escuchado lo mismo de su suegra, que la generación anterior era la mejor, esposas y amas de casa. Esto, a pesar de que la madre de su ex no podía cocinar ni para salvar su vida y siempre tenía la habitación desordenada. Aparentemente, estas eran las leyendas del otoño. Era mejor no discutir y simplemente asentir, de lo contrario, provocarías otra grosería. Al día siguiente, recordando la próxima reunión con su exmarido sobre la manutención de los hijos, Isabella llevó a George con Charlotte. No quería que su hijo escuchara las groserías que probablemente diría su padre. Crucemos los dedos por ti, dijo Charlotte. Tampoco era fácil para ella. Su marido la engañaba de vez en cuando, y durante esos tiempos vivían solo de su salario. Pero Charlotte tenía miedo del divorcio. Después de todo, el apartamento era de su marido antes del matrimonio, y su relación con su madre era tal que no necesitaba enemigos. Su madre ni siquiera la dejaba vivir con ella temporalmente. Se había encerrado en un apartamento de 4 habitaciones y se negaba a dejar que sus hijas adultas vivieran allí, a pesar de que tenían acciones. Durante un tiempo, se habían ofrecido a comprar su parte del apartamento a un precio razonable, a pesar de que su madre podía permitírselo, ya que se había quedado con los ahorros de su padre para todos ellos. Ella montó una gran escena. Dijo, ¿qué está pasando? Vuestros propios hijos os están echando de vuestro apartamento. ¿Dónde está la gratitud? ¿No es suficiente que os haya dado a luz y os haya criado? En general, Charlotte y su hermana decidieron no involucrarse con su madre.
Todo lo que podía hacer era soportar a su marido, con la esperanza de que su próxima aventura terminara y volviera a ver un cheque de pago, si, por supuesto, no la dejaba por el próximo amor de su vida. En cuanto a Isabella, Charlotte vio su propio destino reflejado en ella, un destino que podría alcanzarla si no era sabia. Y este destino no prometía nada bueno. No quería terminar como Isabella, mudándose de un lugar alquilado a otro. Gracias, Charlotte. Lo más importante es que no saques a George a pasear. Déjalo en casa. Si mi suegra lo ve, podría decir algo desagradable, pidió Isabella una vez. Había cometido el error de olvidar que su marido y su suegra vivían en la misma casa. Al final, habían arrinconado a su hijo y lo habían regañado. Le dijeron que le dijera a su madre que no podía jugar con su compasión. El niño lloró todo el día y anduvo triste durante una semana. Eso era algo que no podía permitir que volviera a suceder. ¿Pero qué podía hacer? Su único conocido decente vivía en esta casa. No podía dejar a George con la casera loca. Stephanie no soportaba a sus propios nietos y nunca interactuaba con ellos, y mucho menos cuidaba del hijo de otra persona. Por supuesto, Isabella, tendré cuidado, todo irá bien, prometió Charlotte. Y le dijo a Isabella que el paciente había estado actuando de forma extraña durante su turno de noche. Se despertó, hizo muchas preguntas sobre Isabella y pidió que entrara. De acuerdo, pasaré por allí, prometió Isabella, dirigiéndose al trabajo con cierto alivio. Al menos, no tenía que preocuparse por George en este momento. Llegó al trabajo a tiempo e inmediatamente fue a la habitación del paciente. Se suponía que su ex la encontraría para almorzar en el trabajo, así que todavía había tiempo. ¿Cómo está hoy, señor Johnson?, preguntó Isabella. Estoy bien para ser un hombre moribundo, sonrió. Y conozco tu secreto. Estás tratando de salvarme y quiero darte las gracias. Isabella se quedó atónita. Se había dado cuenta hacía un mes de que al paciente se le estaban administrando dosis más altas de medicamentos peligrosos que no necesitaba. Pero Frank no estaba tan enfermo, y ella no sabía cómo decirle que estaban tratando de matarlo. Cuando Isabella llegó por primera vez al hospital, no quería que nadie supiera su secreto. Después de todo, ella había sido médico. Pero luego la incriminaron, la arrastraron a una mala situación. Mintieron diciendo que un paciente anciano y rico estaba gravemente enfermo, y aunque ella vio que algo andaba mal, le dieron medicamentos extremadamente fuertes. Cuando murió, resultó que los familiares habían pagado al personal médico para que pareciera que había muerto por causas naturales. Y los que no sabían nada al respecto fueron culpados, incluida Isabella. Ya no tenía derecho a trabajar como médico. Se fue a su ciudad natal, trabajó en una granja y vivió con su abuela hasta que falleció. Entonces conoció a su actual marido, que había llegado a una base turística cercana. Morgan pensó que ella era solo una chica de pueblo común, atrapada en sus 30 años sin marido. Cuando le propuso matrimonio, Isabella se llenó de alegría. Su abuela había muerto y no quedaba nadie en el pueblo cercano a ella. Bueno, me dedicaré a mi marido, tendré hijos. Isabella no amaba a Morgan Percy, pero él parecía educado, confiable y agradable. Ella le ocultó su trágico pasado, y él pensó que acababa de llevarse a una ingenua e inculta mujer de pueblo sin experiencia. Isabella nunca le había contado a nadie la frecuencia con la que el paciente fallecido aparecía en sus sueños. Por supuesto, ella no deseaba su muerte, pero de alguna manera se había convertido en cómplice involuntaria de toda la historia. No podía perdonarse a sí misma. Ese hombre muerto a menudo acudía a ella por la noche, exigiéndole que salvara a alguien en su lugar, y entonces él la perdonaría. Isabella se despertaba con un sudor frío de esos sueños, pensando, ¿cómo se supone que voy a salvar a alguien? Ya ni siquiera puedo ser médico. ¿Qué debo hacer? ¿Convertirme en ordenanza? De ninguna manera. Prefiero ser ama de casa de un hombre que no me ama.
Ya sabía que su marido se había casado con ella solo porque su madre exigía nietos, pero estaba dispuesta a llevar su cruz y guardar silencio, siempre y cuando no tuviera que volver a pisar el hospital, donde todo le recordaba la tragedia. Sin embargo, su marido la echó, y su vecina le dijo que podía conseguirle un trabajo como ordenanza. No había otras oportunidades de trabajo, así que su destino la encontró, e Isabella se convirtió en una mujer de 40 años, con un historial laboral limpio, abandonada con un hijo. La gente todavía se preguntaba cómo se las arreglaba tan bien sin haber trabajado nunca en un hospital. Isabella incluso intentó hacer todo despacio a propósito, fingiendo que no le salía bien, pero aún así era obvio, todo le salía bien. Cuando vio por primera vez a Frank, que estaba constantemente bajo pastillas para dormir, se dio cuenta de que todo se repetía. Esta era su forma de corregir su error del pasado. Isabella había escuchado a Amelie susurrando a los médicos sobre acelerar la muerte del paciente. Estaban planeando aumentar su dosis, e Isabella tendría que actuar rápidamente para salvarlo. Así que Isabella comenzó a cambiar los medicamentos en los 4. Siguió cambiando con Charlotte y otros, solo para asegurarse de que Frank no terminara muerto demasiado pronto. El paciente no sabía nada de esto, pero por alguna razón le gustaba hablar con ella de la vida. La gente susurraba que ella tenía 40 años y que todavía se aferraba a los hombres ricos. Como supo lo que nadie más sabía, esto fue lo que Isabella le preguntó a Frank después de que él revelara que conocía su pasado y que ella estaba tratando de salvarlo. Escuché a Amelie y a mi hermano Donald hablando. Dijeron que todo parecía extraño. Debería haber muerto hace mucho tiempo, pero todavía estoy aquí. Estaban planeando aumentar mi dosis, y tú me pediste que fingiera estar dormido, ¿recuerdas? Seguiste revisando mis pruebas, así que lo junté todo y pensé, ¿por qué una ordenanza se involucraría en esto? Pregunté discretamente y descubrí que eras una buena doctora en el pasado. Bueno, el resto fue fácil de averiguar. Frank confesó. Isabella lo miró atentamente, siempre le había llamado la atención la mirada inteligente en sus ojos grises, pero hoy se veía especialmente cálida. Sabía que este moreno alto y ligeramente corpulento solo era 5 años mayor que ella, pero parecía como si ya tuviera más de 50. Su frente estaba llena de arrugas, probablemente por tener que pensar mucho en cosas desagradables. Señor Johnson, la cosa es que, ya que lo sabe todo, quiero advertirle, no debe someterse a la cirugía. Está programada para la próxima semana. No la sobrevivirá. Es mejor que se vaya ahora y no se lo diga a nadie, dijo Isabella. Isabella, la cosa es que, como dijiste, no he estado tomando ningún medicamento, y gracias a eso me siento mucho mejor. Solo estoy fingiendo que me desvanezco, pero necesito una semana para resolver algunas cosas. A partir de mañana, mi asistente, con experiencia médica, estará conmigo constantemente, así que no te preocupes por mí. Pero dime, ¿cómo sobrevives con el salario de una ordenanza y con un hijo?, preguntó. No muy bien, pero intentaré hablar con mi ex hoy durante el almuerzo, para que al menos pague algo de manutención. Espero que funcione, confesó Isabella. Bueno, pronto todos sabrán que intentaron matarme. No quiero que te metas en problemas. Deberías renunciar hoy. Ven a vivir a mi casa de campo. Mi madre y mi hermano no lo saben. Mi hijo vive allí, nadie sabe de él tampoco. Creo que te llevarás bien con él. Leonard es un buen tipo. Frank le entregó a Isabella las llaves de la casa y una generosa cantidad de dinero. Ella cerró los ojos por un momento ante la vista de tantos fajos de billetes envueltos en gomas elásticas. Pero no me debes nada. Solo estoy tratando de expiar mis pecados. Isabella le contó la historia del paciente fallecido, después de lo cual ya no pudo ser médico. Isabella, sabes, estoy seguro de que no querrías participar intencionalmente en algo como esto. Y en cualquier caso, debo agradecerte. Por cierto, el almuerzo está a punto de llegar.
¿Te vas a encontrar con tu Morgan en la cafetería?, preguntó Frank de repente. Sí, Isabella asintió sorprendida. Bueno, iré contigo. No necesitas dinero de él ahora, ¿verdad? Al menos podemos divertirnos un poco con él. Mientras fingía estar dormido, escuché mucho de Charlotte sobre lo sinvergüenza que es tu ex, sugirió Frank de repente con alegría. Solo espérame, me pondré algo además del pijama. Confía en mí, será divertido de todos modos. Renuncias hoy, ¿qué tienes que perder? Para sorpresa de Isabella, Frank le guiñó un ojo juguetonamente. No tuvo más remedio que aceptar su aventura. Mientras Isabella y el paciente caminaban por el pasillo hacia la cafetería, se oían muchas voces chismosas, susurrando sobre la audacia de esta ordenanza que había caído en desgracia. Ya ni siquiera oculta que ha hechizado a un cadáver. ¿Cómo es que la tierra todavía soporta a esa gente? Te equivocas. Incluso antes de la muerte, uno quiere amar. Por cierto, me voy a casar con Isabella. ¿Por qué una mujer tan hermosa debería trabajar? ¿Qué te parece? Frank se detuvo junto a Emily, que estaba comentando en voz alta sobre la pareja. ¿Cómo te atreves? Deberías pensar en tu hermano y tu madre. La noticia de la próxima boda del hombre rico y casi muerto sorprendió a Emily. Ya había gastado mentalmente el dinero que recibiría de Donald, el hermano de Frank, después de que se cerrara el trato comercial. He cambiado de opinión. Es hora de vivir para mí. Cariño, tengo una sorpresa para ti. Justo enfrente de la asombrada Emily, Frank de repente sacó un anillo de diamantes muy caro de su bolsillo y se lo puso en el dedo a Isabella. Lo siento, no puedo ponerme de rodillas ahora mismo. Entonces, ¿qué dices? Quiero que todo mi dinero sea para ti. Nadie en este hospital me ha tratado tan bien. Isabella sabía que era una broma, pero aún así se quedó atónita. Solo cuando el anillo estuvo en su dedo, murmuró, sí, estoy de acuerdo. El dinero nunca está de más, y eres muy buena persona, Frank. Isabella besó a un paciente casi en los labios. El hombre se sonrojó profundamente, pero rápidamente recuperó la compostura y dijo, este es el mejor día de mi vida. No retrasemos nada. Mira eso, ni siquiera intenta ocultar que está cortejando a un moribundo, y ni Oliver todavía no quiere declararlo incapacitado, gritó Emily de repente y corrió hacia la oficina del director del hospital. Gritaba tan fuerte sobre la necesidad de resolver este asunto que se escuchó en todo el piso. Frank, hay un gran actor muerto dentro de ti, Isabella se rió. Afortunadamente, todavía estoy vivo y me alegro de que estemos causando sensación. Por cierto, realmente me voy a casar contigo, así que intenta persuadir a tu ex para que renuncie a sus derechos sobre el niño, continuó Frank con indiferencia. Isabella nunca lo había visto tan feliz. ¿Pero por qué? ¿Y realmente no vas a morir? No deberías estar malgastando dinero así, Isabella trató de ordenar sus pensamientos. Piénsalo como un trato, un matrimonio falso. Te prometo que saldrás ganando. Te explicaré el resto más tarde. Por cierto, ese tipo desagradable y antipático es tu ex. Morgan ya estaba en la cafetería, furioso. Estaba furioso porque Isabella se había presentado a reunirse con él con un enorme diamante en el dedo. Trabajaba como joyero y sabía que una gema así costaba tanto como su apartamento, si no más. Además, estaba ese hombre arrogante a su lado, que la rodeaba con el brazo por los hombros. Aunque Morgan aparentemente había encontrado el amor de su vida, un nuevo amor con apartamento y educación, todavía lo impulsaban los celos. ¿Cómo se atreve? Morgan había planeado regatear cada dólar, tergiversar las cosas y burlarse de ella. Había venido aquí para humillar aún más a Isabella, la ordenanza, la madre soltera sin hogar. ¿Y a quién había que culpar? Él le ofreció que soportara sus infidelidades, pero ella se negó. Morgan, hola. Siento llegar un poco tarde. Isabella no podía dejar de reír.
Había sido un día inusualmente enérgico. Incluso el odio y la envidia parecían positivos, como ver un espectáculo divertido. Las mejillas de Isabella estaban sonrojadas y sus ojos brillaban. Nunca se había sentido tan bien como hoy, con este extraño paciente que de repente la había defendido contra todo el mundo y el destino. Isabella, ¿qué es este circo? ¿Quién es este? Morgan señaló a Frank. Hola, soy un paciente rico, casi muerto. Estoy cuidando de Isabella, se presentó Frank. Y después de eso esperas que te pague la pensión alimenticia, siseó Morgan. Por supuesto, nosotros, los ricos, somos muy codiciosos y tenemos principios. Enviaré a todos mis abogados tras de ti. Te exprimiré hasta el último dólar y disfrutaré viendo a mi Isabella ser feliz, dijo Frank con indiferencia. Morgan había visto a este hombre rico en las noticias y palideció. Se habían divorciado hacía 4 años, él había trabajado oficialmente y la deuda no era pequeña. Un hombre tan rico podía fácilmente causar problemas. ¿Cuándo iba a morir de todos modos? ¿Qué quieres?, preguntó Morgan con arrogancia. Intentó no mostrar que estaba muerto de miedo. Renuncia a los derechos de George. No quiero que mi hijo interactúe con cualquiera. Como comprenderás, yo me haré cargo de la familia sin ti, propuso Frank con calma. Y para sorpresa tanto de Isabella como de Morgan, 20 minutos después apareció un abogado que comenzó a resolver todos los trámites. Por cierto, no estoy seguro de que este sea siquiera mi hijo. Si yo fuera tú, tendría cuidado con esto. Morgan dudó y decidió no jurar por si acaso con esta mujer desagradable e indiscriminada. Con estas palabras, Morgan, o eso creía él, estiró el cuello con orgullo. Isabella volvió a reírse. Morgan se parecía a un pavo. Bueno, me gusta una mujer con un poco de picante, dijo Frank abrazando a Isabella. En realidad, Morgan estaba mintiendo. Su madre ya había hecho pruebas genéticas varias veces y él sabía con certeza que George era su hijo. Simplemente no podía soportar que a su ex le fuera bien y lo humillara. Después de todo, él era el gran gobernante de un apartamento de 2 habitaciones, aunque en las afueras, pero aún dentro de los límites de la ciudad, y se suponía que debía gobernar sobre personas como ella, estas chicas de pueblo y mujeres pobres. Al menos eso era lo que le decía su madre. Morgan pensó que la vida era injusta. En lugar de recompensar a los justos, era Isabella quien tenía suerte. Ese mismo día por la noche, Isabella renunció a su trabajo y Oliver no la obligó a trabajar sus 2 semanas de preaviso. Sabes, no me sorprende. Mi esposa ya me contó todo sobre tu romance. Y, por cierto, me alegro por ti. Nunca declararía a este Frankenstein. De hecho, apruebo su elección. Deja que sus parientes se ahoguen en su amargura. Y estoy esperando una invitación a la boda, aunque probablemente tendré que ir sin mi esposa. Oliver se rió y firmó el documento. Gracias. Fue un placer conocer a un jefe decente y bien informado. Espero que todo te vaya bien también. Isabella estrechó la mano del director del hospital. En el estacionamiento del hospital, su coche con el conductor ya la estaba esperando. Ahora solo quedaba recoger a su hijo, luego recoger sus cosas de Stephanie y luego dirigirse a su nueva casa. George estará tan feliz. Charlotte apenas la dejó ir, se moría por saber los detalles. Llamaron del hospital, y quién sabe lo que dijeron. ¡Qué callada eres! ¿Y por qué siempre me entero de todo al final?, se quejó Charlotte. Oh, hablaremos más tarde. Felicidad, amor, silencio. Isabella no sabía qué decir. Además, no quería hablar demasiado delante de su hijo. De acuerdo, pero recuerda, prometiste invitarme a la boda, su amiga la llamó. Las cosas se complicaron un poco más con Stephanie. Afortunadamente, George la estaba esperando en el coche y el conductor rápidamente ayudó a trasladar sus cosas. Lo siento, Stephanie, me voy.
Toma el dinero del próximo mes, ya que me siento incómoda por irme sin avisar, dijo Isabella incómoda. Me has fastidiado por completo. Te acercaste a mí, prometiste cuidarme, te traté como a una familia, ¿y qué obtuve a cambio? Simplemente me usaste, dijo la casera enojada. Stephanie, pero tú misma dijiste que la vecina quería alquilar tu habitación por el doble de precio, así que todo irá bien contigo, Isabella trató de calmar a la anciana. ¿Crees que ella cocinará y limpiará? ¿Dónde más encontraré un lavavajillas y un cocinero? Ella nació y se crió en la ciudad, simplemente me dirá que me vaya al infierno si se lo pido. Aparentemente, Stephanie pensó que todas las personas nacidas en el pueblo solo soñaban con servir a la gente de la ciudad gratis, sin mencionar tolerar la falta de respeto. Bueno, es una pena que haya resultado así. Isabella hizo la última maleta y se la entregó al conductor. Por supuesto, no lamentaba dejar a Stephanie, pero no tenía sentido explicarle nada a esta mujer. Que viviera como quisiera y pudiera. Era demasiado tarde para cambiarla. Bueno, baja la cuesta. ¿Crees que no entiendo quién es este tipo con traje? ¿O crees que soy estúpida? Vi por la ventana en qué coche llegaste. Que todos sepan que eres una mujer caída. Stephanie, al parecer, había tomado otra copa y decidió gritar sus sospechas lo más alto posible en el pasillo. No se daba cuenta de que solo se estaba deshonrando a sí misma, no a Isabella. Por suerte, el ascensor funciona hoy, así que tomaré eso en lugar de bajar la cuesta. Isabella suspiró. Quería agradecer a Stephanie por el refugio temporal. Después de todo, en ese momento, había sido una salida cuando no había dónde vivir. Pero la casera se había puesto tan furiosa que no había forma de terminar este capítulo en un tono amistoso. Así que tuvieron que despedirse cortésmente. Ya estaba oscureciendo cuando Isabella y George finalmente llegaron a la lujosa casa de campo con enormes ventanas que estaban iluminadas desde el interior. Mamá, esto es como un palacio. Vamos a alquilar una habitación aquí, George estaba asombrado. Mañana es tu cumpleaños, ¿verdad? Así que decidí darte una sorpresa. Espero que te guste. Isabella solo ahora, en medio de todas las preocupaciones, recordó que mañana su hijo cumpliría 7 años. Ni siquiera había comprado un regalo todavía. Pero no importaba, había dinero y podían ir a algún sitio. Que su hijo pensara que todo era en su honor. Después de todo, la vida de George no había sido fácil hasta ahora. Mamá, esto es demasiado, dijo George con admiración, y añadió, es realmente genial que no vayamos a vivir con la tía Stephanie. No le gustábamos. El gerente le mostró a Isabella y George el gran espacio de 2 habitaciones con su propio baño y aseo. Espero que les guste aquí. Me tomé la libertad de comprar algunos juguetes para el niño. Leonard, el hijo del dueño, me ayudó. Espero que hayamos acertado. George corrió hacia la pila de cajas, su emoción no tenía límites. ¡Wow! Nunca he tenido tantas cosas. Mamá, mira, incluso me compraron un portátil. El niño le enseñó el nuevo ordenador. Pero todo el mundo sabe que mañana es tu cumpleaños, Isabella le guiñó un ojo al gerente discretamente. Por supuesto, él no sabía nada al respecto, pero siguió el juego. Por supuesto, mañana será una celebración. ¿Qué golosinas prefieres, jovencito?, preguntó el gerente al emocionado y sonrojado chico. Me encantan los pasteles, y si también hay chocolate con leche, sería increíble. ¿He pedido demasiado? George se sonrojó. Recordó que el año pasado, para su cumpleaños, su madre le había pedido que eligiera solo una cosa, un pastel o una tableta de chocolate. Creo que todo se puede arreglar. Nos vemos en la cena entonces, dijo el gerente, mostrándole su nuevo hogar antes de irse. Mamá, gracias. Creo que ya tengo mi cumpleaños hoy. Ni siquiera tenemos que esperar a mañana. George se subió al sofá y empezó a saltar sobre él. Sabes, hijo,
Creo que hoy se siente como un cumpleaños interminable, y Isabella estuvo de acuerdo con él. Por la noche, en la cena, conocieron a Leonard, el educado adolescente que se parecía mucho a su padre. Habló principalmente con George, preguntándole qué juguetes le gustaban más y prometiéndole enseñarle un nuevo videojuego al día siguiente. También prometió llevarlo a montar a caballo. La casa estaba vacía, excepto por el gerente, la institutriz, la cocinera, la criada y el hijo del dueño. Isabella no le preguntó al chico por su madre, temía que pudiera decir algo que molestara u ofendiera a Leonard. Después de todo, eran invitados aquí y él era el anfitrión. Frank ya había hecho mucho por ellos. Esa noche, Isabella durmió profundamente. Volvió a soñar con ese paciente, pero esta vez él sonrió y dijo que lo había hecho bien y que no volvería a ella. Pasó aproximadamente un mes. Isabella y George vivían como en el paraíso. La institutriz insistió en que Isabella actualizara su vestuario e incluso fue de compras con ella. Oh, es bueno que seas una mujer modesta, pero aún así tienes que estar a la altura del señor Johnson. Incluso asignó un presupuesto para ello, dijo para sorpresa de Isabella. Estaban acompañadas por un estilista en la tienda. No, este abrigo no puede costar tanto. Por ese precio podrías comprar una casa en mi pueblo. Isabella casi se desmaya con todos esos precios. Isabella, por favor, solo déjame hacer lo que me han pedido. Yo también me gano el pan, pidió el estilista. Cuando la llevaron a un lujoso salón para peinarse y maquillarse, y luego le dieron un juego de cosméticos nuevos, Isabella ya no discutió. Sí, Frank era extraño, pero era una persona decente y estaba mejorando su vida, así que déjalo jugar a sus misteriosos juegos. No le importaba. Isabella comprendió al mismo tiempo que el cuento de hadas pronto terminaría y que no planeaba acostumbrarse a una vida rica. No se preocupe, ahora tenía ahorros y habría algo con lo que comenzar una nueva vida. «Wow, estás irreconocible. Eres como una reina», dijo el gerente cuando Isabella finalmente regresó. Sabía que no estaba exagerando. Al verse en el espejo, admiró la belleza de alguien que parecía 10 o incluso 15 años más joven. La persona en el reflejo irradiaba confianza, gracia y un encanto misterioso. De inmediato quedó claro que esta mujer había nacido en un palacio y nunca había conocido el dolor ni la tristeza. Todos la amaban, todos estaban felices de verla y nadie la menospreciaba ni amenazaba con echarla a la calle. Lo único que quedaba era darse cuenta de que esta era de hecho ella, Isabella. Todavía no lo había comprendido del todo, pero esperaba acostumbrarse a su nueva imagen. A veces, Frank llamaba. Decía que todo iba progresando, feliz de que se hubiera reconciliado con Leonard y prometía visitarla pronto. ¿Todavía estás en el hospital? Te matarán allí. Isabella estaba preocupada por él. Oliver Kennedy era una buena persona, pero confiaba demasiado en su esposa y en los otros médicos. No te preocupes, todo está bajo control. No voy a operarme. He pedido que la pospongan de nuevo. El dinero hace maravillas, dijo Frank. Sí, bueno, no, es la gente la que hace maravillas, pensó Isabella cuando colgó el teléfono. Esperaba que todo saliera bien. Frank era un tipo inteligente, sería capaz de protegerse. Sí, le gustaba jugar, pero estaba claro que hablaba en serio y que había visto mucho en su vida. Un hombre de verdad, no se había vuelto amargado, simplemente dejó de tomar en serio a los villanos. En ese momento, Frank estaba de hecho terminando lo que había empezado. Informó a su madrastra y a su hermano menor que se iba a casar con la ordenanza. Ahora estaban haciendo todo lo posible para adelantar la cirugía. Después de todo, ya no podían darle medicamentos al azar. Frank le había pedido permiso al director del hospital para tener su propia enfermera de una clínica privada y Oliver estaba bastante contento con eso. Bueno, los ricos tienen sus peculiaridades. Estaba pagando por la habitación e incluso comprando medicamentos de su propio bolsillo.
Decidió liberar al personal del hospital, crédito para él y felicitaciones. Todos deberían hacer eso. Frank engañó deliberadamente a Donald y a su madrastra, fingiendo que estaba de acuerdo con la cirugía en general. Durante este tiempo, se enteró de muchas cosas interesantes. Resultó que la esposa del director del hospital estaba teniendo una aventura con su hermano, y él había terminado en el hospital por accidente. Emily había soñado durante mucho tiempo con dejar a su marido y vivir en el lujo, así que había convencido a su amante para que añadiera medicamentos a los de su rico cuñado cuando los visitó con su madre. Así fue como terminó en la clínica, con lo que él creía que era un diagnóstico terminal. Emily no trabajaba sola aquí, había toda una banda de médicos que, por una buena tarifa, ayudaban a llevar a cabo estos planes. Frank podría haberse dado de alta fácilmente y haberles dicho a todos que se perdieran, pero no quería que nadie más sufriera aquí. ¿Qué le habría pasado si Isabella no hubiera estado cerca? Tales casos son 1 en 1.000.000, donde un ex médico de repente trabaja como ordenanza y resulta ser una persona de conciencia. No, tenía que desenmascarar a toda esta gente. No estaba bien enviar a la gente al otro lado. Otra razón por la que Frank todavía se quedaba aquí era su madrastra y su hermano. Quería asegurarse de que no solo no les importaba, sino que en realidad lo odiaban y querían que se fuera. De niño, había hecho todo lo posible para amar a su madrastra. Ella le había hablado con amabilidad mientras su padre estaba vivo, aunque Frank sentía un escalofrío por ella. No quería creer que la relación fuera tan mala. Además, su hermano Donald era hijo de su padre biológico, y Frank simplemente no podía creer que él también deseara su muerte y lo hiciera de una manera tan cobarde. Sí, Donald siempre había sido de voluntad débil, pero no cruel. Era extraño e incluso tonto, pero Frank necesitaba presenciar la crueldad de su propia familia, que no lo iba a mimar. Necesitaba deshacerse de las ilusiones, y no era tan fácil. Durante este tiempo, también descubrió otro secreto familiar. Su madrastra y su hermano estaban hablando en la segunda habitación de la sala, pensando que estaba dormido. Por supuesto, no sabían de la cámara oculta. Había dejado que su enfermera contratada se fuera a almorzar deliberadamente. Mamá, escucha, ¿hay alguna manera de declararlo loco? Después de todo, él nos mantuvo, nos compró apartamentos y nunca nos negó nada, dijo Donald. ¿Sabes qué? Llevo tiempo queriendo decirte esto, pero Frank no es realmente tu hermano. Su loco padre vivió con una esposa inútil antes que yo. Bueno, él la amaba, y como ella no podía tener hijos, adoptaron a un niño de un orfanato. Así que Frank es solo un descendiente de unos borrachos o vagabundos. ¿Por qué debería vivir y reproducirse? No es de extrañar que se sintiera atraído por una pueblerina inútil y ordenanza. La sangre se está mostrando, dijo la madrastra maliciosamente, torciendo la cara. Frank estaba viendo la grabación en su teléfono y literalmente le rogaba a su hermano mentalmente que siguiera defendiéndolo. Vamos, Donald, dile que todavía me quieres. Te defendí, habría dado mi vida. Recuerda esa pelea con los chicos. Vinieron a por ti con 7 de ellos. Te protegí, y luego estuve en la UCI durante 2 meses, pero no me escapé. Y luego te ayudé con todo. Fui como un padre para ti. Frank no entendía por qué le empezaron a arder los ojos, y solo un minuto después se dio cuenta de que estaba llorando. Quería dejar de ver el video de la cámara y quitarse los auriculares, pero era como si se hubiera congelado. Esperó la respuesta de su hermano. Ah, ya veo. Así que no sentimos lástima por gente como él. ¿Por qué no dijiste esto antes? Siempre sentí que era peor que yo. Ahora todo tiene sentido. Durante otros 20 minutos, Donald siguió contándole a su madre sus quejas contra su hermano. Frank se enteró de muchas cosas interesantes. Aparentemente, Donald afirmaba que Frank lo había humillado deliberadamente con limosnas y protección, simplemente lo torturó, quería mostrar superioridad. Así sonaba todo de las palabras de Donald.
Tienes razón, hijo. Frank no me escucha, así que será mejor que lo convenzas de que se opere rápidamente. No tiene más parientes. Es bueno que lo separara de esa Brenda y lo hiciera abortar. Soy una madre considerada, se burló la mujer. Cuando Donald entró con una mirada dulce para hablar con Frank, Frank ya sabía de qué iba a tratar la conversación y fingió estar de acuerdo. Oh, es bueno que seas una mujer modesta, pero aún así tienes que estar a la altura del señor Johnson. Incluso asignó un presupuesto para ello, dijo para sorpresa de Isabella. En la tienda las acompañaba un estilista. No, este abrigo no puede costar tanto. Por ese precio podrías comprar una casa en mi pueblo. Isabella casi se desmaya al ver todos esos precios. Isabella, por favor, solo déjame hacer lo que me han pedido. Yo también me gano el pan, pidió el estilista. Cuando la llevaron a un lujoso salón de belleza para peinarla y maquillarla, y luego le dieron un juego de cosméticos nuevos, Isabella ya no protestó. Sí, Frank era extraño, pero era una persona decente y estaba mejorando su vida, así que déjalo jugar a sus misteriosos juegos. No le importaba. Al mismo tiempo, Isabella comprendió que el cuento de hadas pronto terminaría y que no pensaba acostumbrarse a una vida de riqueza. No se preocupe, ahora tenía ahorros y tendría algo con lo que empezar una nueva vida. «Wow, estás irreconocible. Eres como una reina», dijo el gerente cuando Isabella finalmente regresó. Sabía que no exageraba. Al verse en el espejo, admiró la belleza de alguien que parecía tener 10 o incluso 15 años menos. La persona del reflejo irradiaba confianza, gracia y un encanto misterioso. Enseguida quedó claro que esta mujer había nacido en un palacio y que nunca había conocido el dolor ni la tristeza. Todos la amaban, todos se alegraban de verla y nadie la menospreciaba ni amenazaba con echarla a la calle. Lo único que quedaba era darse cuenta de que aquella era realmente ella, Isabella. Todavía no lo había asimilado del todo, pero esperaba acostumbrarse a su nueva imagen. A veces, Frank llamaba. Decía que todo iba progresando, feliz de que se hubiera reconciliado con Manor y prometía ir a visitarla pronto. ¿Todavía estás en el hospital? Te matarán allí. A Isabella le preocupaba. Oliver Kennedy era buena persona, pero confiaba demasiado en su mujer y en los demás médicos. No te preocupes, todo está bajo control. No voy a someterme a la operación. He pedido que la pospongan de nuevo. El dinero hace maravillas, dijo Frank. Sí, bueno, no, es la gente la que hace maravillas, pensó Isabella cuando colgó el teléfono. Esperaba que todo saliera bien. Frank era un tipo inteligente, sería capaz de protegerse. Sí, le gustaba hacer bromas, pero estaba claro que hablaba en serio y que había visto mucho en su vida. Un hombre de verdad, no se había amargado, simplemente había dejado de tomarse en serio a los villanos. En ese momento, Frank estaba terminando lo que había empezado. Informó a su madrastra y a su hermano menor de que iba a casarse con la ordenanza. Ahora estaban haciendo todo lo posible para adelantar la operación. Después de todo, ya no podían darle medicamentos al azar. Frank había pedido permiso al director del hospital para tener su propia enfermera de una clínica privada y Oliver estaba bastante contento con ello. Bueno, los ricos tienen sus manías. Estaba pagando la habitación e incluso comprando medicamentos de su propio bolsillo. Decidió liberar al personal del hospital, crédito para él y felicitaciones. Todos deberían hacer eso. Frank engañó deliberadamente a Donald y a su madrastra, fingiendo que estaba de acuerdo con la operación en general. Durante este tiempo se enteró de muchas cosas interesantes. Resultó que la esposa del director del hospital estaba teniendo una aventura con su hermano, y él había terminado en el hospital por accidente. Emily llevaba mucho tiempo soñando con dejar a su marido y vivir en el lujo, así que había convencido a su amante para que le echara medicamentos a su rico cuñado cuando los visitó con su madre. Así fue como terminó en la clínica, con lo que él creía que era un diagnóstico terminal.
Emily no trabajaba sola, había toda una banda de médicos que, por una buena tarifa, ayudaban a llevar a cabo estos planes. Frank podría haberse dado de alta fácilmente y haberles dicho a todos que se perdieran, pero no quería que nadie más sufriera allí. ¿Qué le habría pasado si Isabella no hubiera estado cerca? Casos como el suyo son uno entre 1.000.000, en los que un ex médico de repente trabaja como ordenanza y resulta ser una persona con conciencia. No, tenía que desenmascarar a toda esa gente. No estaba bien enviar a la gente al otro barrio. Otra razón por la que Frank seguía allí era su madrastra y su hermano. Quería asegurarse de que no solo no les importaba, sino que en realidad lo odiaban y querían que se fuera. De niño, había hecho todo lo posible para amar a su madrastra. Ella le había hablado con amabilidad mientras su padre estaba vivo, aunque Frank sentía un escalofrío por ella. No quería creer que la relación fuera tan mala. Además, su hermano Donald era hijo de su padre biológico, y Frank simplemente no podía creer que él también deseara su muerte y lo hiciera de una manera tan cobarde. Sí, Donald siempre había sido de voluntad débil, pero no cruel. Era extraño e incluso tonto, pero Frank necesitaba presenciar la crueldad de su propia familia, que no lo iba a mimar. Necesitaba deshacerse de las ilusiones, y no era tan fácil. Durante este tiempo, también descubrió otro secreto familiar. Su madrastra y su hermano estaban hablando en la segunda habitación de la sala, pensando que estaba dormido. Por supuesto, no sabían de la cámara oculta. Había dejado que su enfermera contratada se fuera a almorzar deliberadamente. Mamá, escucha, ¿hay alguna manera de declararlo loco? Después de todo, él nos mantuvo, nos compró apartamentos y nunca nos negó nada, dijo Donald. ¿Sabes qué? Llevo tiempo queriendo decirte esto, pero Frank no es realmente tu hermano. Su loco padre vivió con una esposa inútil antes que yo. Bueno, él la amaba, y como ella no podía tener hijos, adoptaron a un niño de un orfanato. Así que Frank es solo un descendiente de unos borrachos o vagabundos. ¿Por qué debería vivir y reproducirse? No es de extrañar que se sintiera atraído por una pueblerina inútil y ordenanza. La sangre se está mostrando, dijo la madrastra maliciosamente, con el rostro torcido. Frank estaba viendo la grabación en su teléfono y literalmente le rogaba a su hermano mentalmente que siguiera defendiéndolo. Vamos, Donald, dile que todavía me quieres. Te defendí, habría dado mi vida. Recuerda esa pelea con los chicos. Vinieron a por ti con 7 de ellos. Te protegí, y luego estuve en la UCI durante 2 meses, pero no me escapé. Y luego te ayudé con todo. Fui como un padre para ti. Frank no entendía por qué le empezaron a arder los ojos, y solo un minuto después se dio cuenta de que estaba llorando. Quería dejar de ver el video de la cámara y quitarse los auriculares, pero era como si se hubiera quedado helado. Esperó la respuesta de su hermano. Ah, ya veo. Así que no sentimos lástima por gente como él. ¿Por qué no dijiste esto antes? Siempre sentí que era peor que yo. Ahora todo tiene sentido. Durante otros 20 minutos, Donald siguió contándole a su madre sus quejas contra su hermano. Frank se enteró de muchas cosas interesantes. Al parecer, Donald afirmaba que Frank lo había humillado deliberadamente con limosnas y protección, que simplemente lo había torturado, que había querido demostrar su superioridad. Así sonaba todo en boca de Donald. Tienes razón, hijo. Frank no me escucha, así que será mejor que lo convenzas de que se opere rápidamente. No tiene más parientes. Es bueno que lo separara de esa Brenda y lo hiciera abortar. Soy una madre considerada, se burló la mujer. Cuando Donald entró con cara de dulce para hablar con Frank, Frank ya sabía de que iba a ir la conversación y fingió estar de acuerdo. Durante la conversación, sintió asco por ese traidor. ¿Qué te pasa?, preguntó Donald sorprendido. Me siento un poco mal, no me encuentro bien. Frank ni siquiera estaba mintiendo. Bueno, entonces es aún más urgente que te operen,
concluyó el hombre al que Frank todavía consideraba su hermano. A Frank ya no le quedaba nada que hacer en el hospital. Lo había descubierto todo. Había reunido todas las pruebas contra sus familiares y los estafadores del hospital. Llamó al conductor y se dirigió a casa. Mientras estaba en el coche, Brenda llamó. «Cariño, envíame algo de dinero», pidió la joven morena de labios carnosos a través de una videollamada. Brenda los había dejado con Leonard hacía 10 años. Había renunciado a sus derechos sobre el niño y había vivido con un joven marido durante un tiempo. Ahora, él la había dejado, el mantenimiento de la casa no era barato. Aunque Frank le había enviado dinero, nunca era suficiente. Brenda gastaba demasiado en costosas cirugías plásticas. Pero Frank no era de los que se enfadaban con las mujeres. Brenda había hecho lo más importante, le había dado un hijo. No había caído en las palabras de la madrastra sobre la esquizofrenia que corría en la familia de Frank y no había aceptado dinero de ella. En cambio, se lo había contado todo a Frank. Brenda había admitido honestamente que no lo amaba y que no quería tener hijos. Solo necesitaba establecerse en la gran ciudad. Así que, cuando conoció a un hombre rico y decente, aceptó casarse con él. Y ahora estaba aburrida, triste y quería mudarse a un lugar más cálido. Frank no se enfadó. Habían llegado a un acuerdo. Brenda le había dado un bebé, lo había criado durante 2 años y luego Frank le había dado dinero, le había comprado una bonita casa y la había despedido con su bendición. Si Dios da a la gente libre albedrío, ¿quién era él para quitárselo? Frank quería a Brenda y le dolía, pero ¿habría sido más fácil si hubiera tenido a su lado a una mujer que solo lo toleraba? No, no le producía ningún placer humillar a los más débiles. Era un hombre normal y sano, y simplemente una buena persona. Brenda, al menos pregunta por nuestro hijo o por mi salud, dijo Frank con ironía. Oh, vamos, cariño, ¿por qué tanta hipocresía? He conocido a un hombre increíble, así que nos casaremos pronto y dejaré de pedirte dinero, prometió la ex mujer de Frank. Oh, soy escéptico al respecto. Los 2 últimos de tus maravillosos y nobles maridos resultaron ser gigolos, dijo Frank. Brenda intentaba desesperadamente parecer más joven y elegía hombres cada vez más encantadores y azucarados. Era poco probable que algo cambiara. Bueno, una mujer tiene derecho a equivocarse, ronroneó coquetamente. Sí, pero soy yo quien paga por ellos, Frank se rió, pero aún así envió el dinero. No quería nada malo para Brenda. Y Frank incluso se alegraba de que no se comunicara con Leonard y de que no pensara hacerlo. Eso solo haría daño a su hijo. Así que tuvo suerte en ese sentido. Si no haces un escándalo, las cosas saldrán bien en la vida. Me pregunto si debería decirle a Isabella ahora mismo que estoy realmente enamorado o esperar, se preguntó en voz alta al bajar del coche. Mejor decirlo enseguida o se irá cuando llegues. Frank se estremeció. No se había dado cuenta de cómo el gerente se había materializado a su lado. Marcus, me has asustado. ¿Va todo bien?, preguntó Frank. Él asintió. Marcus había sido sacado de una situación muy desagradable por Frank hacía unos 20 años. Había acumulado muchas deudas y no podía pagarlas. Frank cogió un taxi para el que Marcus trabajaba y así fue como las cosas empezaron a cambiar para él. Ahora Marcus vivía con su familia en la misma casa, ya no pedía préstamos y era el gerente más leal y honesto que Frank podría haber pedido. De hecho, Frank no esperaba que, después de pagar sus deudas, Marcus le sirviera con tanta fidelidad. Pero como así fueron las cosas, Frank estaba agradecido. Quería preguntar algo más, pero ella salió a su encuentro. A Frank se le cayó la mandíbula. Sí, debería decírselo ahora mismo. Marcus tiene razón, o saldrá volando, pensó Frank. Esa misma tarde le confesó a Isabella que realmente quería intentar construir una relación de por vida con ella y que la historia del matrimonio falso era solo para asegurarse de que no la perdería.
Isabella admitió que él también le gustaba, pero que aún no estaba claro y que necesitaban poner a prueba la relación. No creía que esas cosas pudieran pasar. En el año siguiente pasaron muchas cosas. Emily y los médicos fraudulentos fueron despedidos del hospital en desgracia. Oliver se divorció de Emily no por eso, sino tras descubrir, a través de los documentos judiciales, que su mujer le había sido infiel. Su madrastra y Donald también fueron acusados de intento de asesinato. Frank no se quedó con sus apartamentos ni con su dinero, pero les dijo que no volverían a ver nada de él. Durante este año, Frank también consiguió averiguar quiénes eran sus verdaderos padres. Para su sorpresa, no eran borrachos ni vagabundos. Resultó que su madre murió durante el parto. Se desconocía de quién estaba esperando el hijo. Sin embargo, el abuelo de Frank resultó ser el mismísimo abuelo rico que Isabella no pudo salvar. Él realmente te protegió desde el otro lado, dijo Isabella. No quería precipitarse en la boda, pero un año después tuvieron que celebrarla para que su hija naciera dentro de un matrimonio legal. Leonard y George estaban encantados de que hubiera una nueva incorporación a la familia. Sorprendentemente, casi de inmediato empezaron a tratarse como si hubieran crecido juntos. Como había prometido, Isabella invitó a Charlotte y a su antiguo jefe a la boda. Su amiga se sorprendió mucho cuando se enteró de que Isabella había sido médico. Frank decidió darle una sorpresa a su mujer. Reabrió un viejo caso y demostró que ella no estaba implicada en la estafa. Si quieres, después de tu baja por maternidad, puedes volver a ser médico. Aunque no me gustaría. Sé cuánto te gusta tu trabajo, dijo Frank. Isabella le estaba agradecida. Unos años después volvió a ejercer su profesión, aunque no por mucho tiempo, porque a los 40 años volvió a quedarse embarazada. Esta vez de un niño. Después pensó que era hora de dejar su trabajo, porque sus hijos y su marido necesitaban atención. Además, Leonard tenía pensado estudiar medicina cuando fuera mayor. Ella le transmitiría todos sus conocimientos y experiencia. En cuanto a su sencilla felicidad familiar, era suficiente.